Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Estamos en otro capítulo más, bueno, en otro episodio más de los estudios de la Biblia, de discípulos de nuestra temporada. Y como discípulos, pues tenemos algo que aprender muy importante. Como lo hemos platicado durante esta temporada, un discípulo es aquel que sigue las pisadas de su maestro, pero no solamente como en cuestión de solamente de hacer cosas o acciones, sino con nuestra vida, nuestro corazón, con nuestra forma de actuar y de vivir cada día de nuestra vida de lunes a domingo, demostrar que somos discípulos, que estamos siguiendo la forma en como nuestro Maestro Jesús, nuestro Dios, vivió en esta vida. Y, y es por eso que es muy importante como aprender varios conceptos que son esenciales para nuestra vida cristiana, y uno de ellos es la adoración, ¿no? Que es adoración a Dios, que es la verdadera adoración. Lo que dice la Biblia. Hoy vamos a ver la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿No? Y para esto vamos a estudiar el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés se encuentra en el Antiguo Testamento. Fue escrito por Salomón, el hijo de David, del rey David. Salomón fue un hombre que oró por sabiduría, le pidió sabiduría a Dios, Dios se la concedió. Salomón pidió sabiduría para poder gobernar el pueblo de Dios, no la pidió para él, la pidió para poder gobernar con rectitud, con discernimiento del bien y el mal al pueblo escogido por Dios, que era el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos. También hay otra parte donde podemos ver que él se dedicó a estudiar la situación de la vida, cada aspecto de la vida. Recordemos que Salomón tuvo todo, tuvo dinero, tuvo mujeres, tuvo el trabajo que quería, la casa que vivía, los criados, el ganado, todo lo que él quería. Pero hubo algo que pasó en su vida, que Dios le dijo que no, que era casarse con mujeres que no fueran judías. En primera, casarse con muchas mujeres, y en segundo, casarse con mujeres extranjeras. Eso le iba a traer muchos problemas. Salomón desobedeció a Dios, y las mujeres que tuvo de otras tierras hicieron que su corazón se inclinara delante de demonios. Y bueno, él pudo en este libro de Eclesiastés relatar lo que es la vida cuando tú pierdes de vista la eternidad, cuando tú pierdes de vista que fuiste creado o fuiste creada para la eternidad, que tienes un alma, un espíritu que es eterno, que este cuerpo es pasajero, pero que tu alma y tu espíritu es eterno. Y cuando tú vives esta vida concentrado en las cosas de la tierra y no pensando en la eternidad y perdiendo de vista la eternidad, esta vida se vuelve vana. Esta vida se vuelve sin sentido, sin propósito, no hay forma, no hay manera. Y es lo que Salomón descubrió y lo relata muy específicamente en este libro de Eclesiastés. Bueno, si tienes la oportunidad en tu casa de estudiar todo el libro de Eclesiastés, te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 5, del verso 1 al verso 7, porque aquí habla de lo que es la adoración, ¿no? Bueno, como tú te puedes dar cuenta, el predicador, ¿no? En ese caso, cuando yo menciono el predicador, no me estoy refiriendo a tu pastor o a mi pastor. Nos estamos refiriendo a Salomón, quien escribió este libro, es inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El predicador estuvo examinando, ¿no?, el mercado y varios sitios en Jerusalén, y entonces llegó al templo. Y cuando llegó al templo, se dio cuenta de que varios adoradores adoraban, ¿no? Y ofrecían sus sacrificios. Recuerda que el templo es un lugar muy importante para los judíos, ¿no? De hecho, en ese tiempo no podía haber otro templo en Jerusalén. Solamente había un templo, y era el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Y si querías ir a adorar al Señor, pues tenías que moverte de donde tú vivías, de la provincia o del país donde tú estabas, y caminar hacia el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, cuando el predicador, refiriéndome a Salomón, observó a las personas que iban, ¿no?, a estos adoradores, se dio cuenta de algo, que estos adoradores no eran sinceros en su adoración. No mostraban la honra, la reverencia y el honor a Dios cuando estaban adorando, cuando estaban ofreciendo los sacrificios que en ese momento ellos tenían que dar.
estaban siendo hipócritas en su adoración. Entonces el predicador se dio cuenta que estos adoradores no tomaban en cuenta la adoración, no tomaban en cuenta delante de quién estaban. O sea, delante de quién estaban presentes. Y no estoy hablando de los sacerdotes levitas de ese templo, no. O sea, delante de Dios, no estaban tomando en cuenta. Y bueno, como tú sabes, el día de hoy pues no tenemos un templo como los judíos, refiriéndome a un lugar, ¿no? Refiriéndome a un lugar de construcción, de piedras, ¿no? De cemento, de, no sé, de muchos materiales. O sea, no estamos hablando de eso. Pero la Biblia dice que la iglesia, ¿y quién es la iglesia? Nosotros, toda aquella persona que ha decidido creer en Jesucristo como su Salvador personal, forma parte de esta iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Y en nosotros está el templo de Dios. No estoy hablando del edificio, no. Nosotros, nuestra vida, nuestro cuerpo, somos piedras vivas, así dice la Biblia, donde vive Cristo, lo dice Corintios. Individualmente nosotros somos el templo de Dios donde Él habita si tú has decidido creer en Jesús como tu Salvador personal. Nosotros debemos de recibir los consejos del predicador, en este caso de Salomón, en esta parte, y seguir los pasos para reverenciar y adorar a Dios. ¿Y qué pasos debemos evitar para ser irreverentes en nuestra adoración con Dios? ¿No? Entonces, esos son consejos que el predicador, que Salomón, nos da a nosotros, ¿no? Como esa iglesia, como ahora nosotros los adoradores, como nosotros ahora los que Jesús vive en nosotros y somos el templo de Dios. ¿Qué pasos debemos de seguir para poder tener una adoración reverente? ¿No? Y entonces empezamos en el verso 1 de Eclesiastés, capítulo 5. En el verso 1 dice: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, cuando aquí dice guarda tu pie, ¿no? Dice, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, ten cuidado. O sea, nos está diciendo, pon atención a lo que estás dando. ¿Dónde estás? Ten cuidado delante de quién estás, ¿no? Entender las consecuencias de estar delante de Dios. Vuelvo a repetir, tienes que entender las consecuencias delante de quién estás, delante de Dios, ¿no? Hay una persona que escribió un libro que se llama Alexander McLaren, que se le conoce como el príncipe de la exposición. Es un predicador que ha escrito muchos libros. Es el príncipe de la exposición bíblica, así se le conoce. Y él menciona en alguno de sus libros que la adoración fructífera comienza antes de comenzar, ¿no? Entonces, qué importante es preparar nuestros corazones con una actitud reverente. Tú y yo tenemos que entender que cuando oramos, cuando entramos a esa presencia de Dios, tienes que entender y ser consciente delante de quién estás parado, delante de quién te estás presentando. ¿Ok? Y ahora vamos a buscar 1 Timoteo 3, 14 al 15. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y dice así: El ministerio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que así tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa del Dios viviente. ¿Y quién es la casa del Dios viviente hoy por hoy? Nosotros. Nosotros somos esa casa del Dios viviente, tu cuerpo, tu vida. Y entonces tienes que saber cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a aprender el día de hoy cómo debemos de conducirnos nosotros, que somos el templo de Dios, que el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, habita dentro de nosotros. Cómo tenemos que aprender a vivir, cómo tenemos que aprender a conducirnos en nuestra vida, cómo debemos ser reverentes. Algo muy importante que debemos entender es que fuimos creados para adorar a Dios.
Este es el propósito de cada vida de ser humano. Si tú no sabes el propósito de tu vida, hoy yo te lo voy a decir y la Biblia te lo va a decir y Dios te lo va a decir. El propósito de cada una de nuestras vidas, y la Biblia lo dice, es que fuimos creados y diseñados para glorificar a Dios en nuestras vidas. Nuestras vidas deben darle gloria y honor a Dios, ¿no? Y entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál es la forma correcta, ¿no?, de adorar? ¿De qué maneras podemos ser irreverentes para agradar a Dios, ¿no? ¿De qué maneras podemos ser reverentes para agradar a Dios? Uno, ofrecer sacrificios. Una de las maneras que una persona puede ser irreverente a la hora de adorar a Dios, pon atención, una de las cosas que una persona puede ser irreverente, que es irreverente, cuando una persona no está agradando a Dios, cuando una persona decide adorar a Dios, pero Dios no acepta su adoración. ¿Por qué? Porque ofrecen sacrificios sin obediencia. Y vamos a empezar a leer el verso 1 de Eclesiastés 5. Y dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, ¿no? Oír en el hebreo significa acércate más para obedecer. O sea, oír para los judíos en el hebreo es obedecer, obedece. Entonces este versículo dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para obedecer que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Este versículo lo que trata de decir el predicador es que describe a aquellas personas que se acercan a Dios y ofrecen sus sacrificios, pero no obedecen a Dios. Pero piensan que Dios recibe su sacrificio, ¿no? Entonces hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, es que Dios no puede ser engañado. Él no puede recibir ese tipo de sacrificios de las personas que no obedecen. Acuérdate que obedecer a Dios es tener una voluntad rendida a Él, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿nosotros ofrecemos sacrificios como en aquellos tiempos, ¿no?, que degollaban a los animales, que ofrecían expiación por los pecados? No, ya no, ¿no? Ya no. De la manera que antes se hacía, ya no. Pero aquellos que estamos en Cristo, nosotros, la iglesia, ¿no?, a partir de que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó, a través de Él podemos ofrecer otro tipo de sacrificios, ¿no? Y son los espirituales. Y la Biblia nos enseña qué tipo de sacrificios espirituales nosotros debemos de rendir a Dios. Y esos sacrificios espirituales están en Romanos 12, del 1 al 2. Y dice así, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como te pudiste dar cuenta, hoy por hoy hay sacrificios y la Biblia enseña cuáles son esos sacrificios que nosotros debemos de rendir a Dios. Esos sacrificios son los sacrificios espirituales. Significa un sacrificio vivo. ¿Qué significa ese sacrificio vivo? Así que os ruego por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Te dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Significa, rinde total tu vida a Dios. Este es tu culto racional. Es una verdadera forma de adorar a Dios. Significa entrega por completo lo que eres. Cuando tú conoces el amor de Dios, cuando conoces su salvación, su misericordia, el perdón de tus pecados, no hay otra manera que responder a su amor que entregando por completo lo que tú eres, tu voluntad, tus anhelos, tus sueños, tus pensamientos. Ese es el verdadero sacrificio racional, ese sacrificio vivo, entregar todo lo que tú eres al Padre. Ahora vamos a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre, ¿no? Lo que confesamos con nuestros labios debe estar en sincronía con nuestra vida, ¿no?
Ese tipo de sacrificios le agrada a Dios. Por ejemplo, a veces hay personas que les encanta escuchar alabanzas y cantarlas con todo el corazón, o vamos a la iglesia y todos los hermanos, amén, sí, aleluya, y cantamos y danzamos y bailamos y le cantamos a Dios y le danzamos a Dios y eso está muy increíble. No lo dejes de hacer si lo estás haciendo, pero acuérdate lo que dice este verso. Lo que tú confiesas con tus labios, lo que tú estás cantando en tu casa con las alabanzas, con tu cuerpo danzando o en la iglesia alabando a Dios, debe estar en sincronía con tu vida. Ese sacrificio es que le agrada a Dios, ¿ok? No es portarse bien y ayudar a la gente, ¿no? Sino que Dios ha sido tan bueno y nos ha salvado que nosotros respondemos a Dios y le entregamos nuestra vida, ¿no? ¿Qué es entregarle tu vida? O sea, entrégale a Dios tu tiempo, tu vida, tus recursos. Debes dedicarlo a Dios de una forma honesta y sincera. Y déjame decirte algo que pasa mucho, 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 constantemente en la iglesia, y no sé si a ti te ha pasado, yo creo que a todos les ha pasado. Una forma irreverente de adorar a Dios, vuelvo a repetir, una forma irreverente de adorar a Dios, una manera que a Dios no le gusta y que no va a aceptar tu adoración, es cuando tú das un sacrificio espiritual. Por ejemplo, tú das tu tiempo a la iglesia, ¿no? Tú das tu dinero, ofrendas, tú diezmas. Cuando a lo mejor das estudios de la Biblia, ¿no? Cuando vas a la iglesia, cuando cantas alabanzas, ¿no? Cuando grabas programas de radio para la Biblia. Pero si no estás obedeciendo a Dios, si no estás haciendo lo que Dios pide en su palabra, no sirve de nada todo lo anterior, ¿no? Por ejemplo, si Dios te pide, guárdate hasta el matrimonio, ¿no? Espera por la persona de Dios y tú estás viviendo en fornicación, pero eso sí, estoy todos los domingos en la iglesia, estoy sirviendo, estoy apoyando, estoy danzando en el ministerio, estoy en el grupo de alabanza, de nada sirve porque tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? O si estás viviendo en unión libre, pero tú estás sirviendo a Dios porque dices, no, bueno, yo sirvo a Dios, o sea, yo canto en la alabanza, estoy haciendo estudios de la Biblia, ¿no? Le estoy dando mi tiempo, estoy ofrendando. Aquí la Biblia dice que eso de nada sirve. Y esos sacrificios, esas cosas que tú llegas a hacer, como no estás obedeciendo, Dios no las toma en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas con tu cuerpo, expreses con tu boca, si expresas bendición, alabanza, debe estar en sincronía con nuestra obediencia a Dios. Si hacemos todo lo anterior sin obedecer a Dios, se convierte en una religiosidad vacía. O sea, el hacer actividades cristianas y no obedeces a Dios no es aceptable delante de Dios, no es un sacrificio espiritual. Por lo contrario, Dios lo llama necios, es una adoración de los necios, de los insensatos. Por eso la obediencia es tan importante, ¿no? Es tan importante, para Dios es tan importante el que tú obedezcas la palabra de Dios, que si tú quieres casarte con alguien, si tú quieres vivir con alguien, cásate, tienes que hacer ese pacto delante de Dios y de los hombres, no puedes estar con una persona sin casarte, o no puedes tener un novio y estar teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, mejor cásate, dice la Biblia, que estarte quemando, ¿no? Entonces, o estar chismeando, estar mintiendo, o no perdonar a alguien, o tenerle envidia a alguien, o hablar mal de alguien. O sea, es mejor no hacerlo, es mejor obedecer a Dios, ¿no? Y entonces ahora sí puedes rendir por completo tu vida, entregar tu tiempo y todo lo demás que estás haciendo. Y esos sacrificios delante de Dios son aceptables delante de Él. Recordarás en Primera de Reyes, nos relata que nos dice cómo es que el pueblo de Israel escogieron al primer rey, ¿no? Y el primer rey fue Saúl, no sé si te acuerdas. Y bueno, Dios empezó a guiar a este hombre, pero hubo algo que Dios le dijo, no sé si te acuerdas. Tú lo puedes leer en todo el libro de Reyes, bueno, no en toda la parte de donde habla de Saúl, donde él se fue a la guerra y Dios le dio instrucciones específicas a Saúl. Le dijo que al lugar donde él tenía que ir, tenía que matar a todos, tanto hombres, mujeres, niños y todos los animales de ahí, porque era un lugar idólatra, un lugar pagano. Dios le da la instrucción a Saúl que tenía que hacer todo eso.
¿Y sabe lo que hizo Saúl? Dejó vivos a muchos animales. Cuando Dios le dijo, acaba con todo, aniquila con todo, ¿no? Y entonces Saúl no obedece la instrucción de Dios y empieza a hacer sacrificios, empieza a hacer altares y a ofrecer sacrificios. Cuando tú sabes y lees la Biblia, los reyes no tenían permitido el efectuar un sacrificio, un holocausto. Quien lo tenía que hacer un sacerdote, en este caso era el profeta Samuel, quien tenía que hacerlo. Saúl no tenía permitido, ningún rey, ninguna otra persona tenía permitido hacer ese tipo de holocaustos, a lo cual el rey Saúl le valió y lo hizo. Cuando llega el profeta de Samuel a ver a Saúl, al rey Saúl, se espanta porque se encuentra el rey ofreciendo un holocausto con los animales vivos que él dejó cuando Dios le había dicho que exterminara todo ser vivo de ese lugar, ¿no? Y entonces Samuel le dice que a Dios le complace más la obediencia que cualquier sacrificio, ¿no? Que para Dios es mejor el obedecer que los sacrificios. Entonces, si nosotros podremos tener muchas actividades cristianas, entre comillas, mucho servicio a Dios, pero si mi corazón no está rendido honestamente delante de Él, si mi corazón no está en total reverencia, dándole la gloria y obedeciendo su palabra, de nada de lo que tú hagas o nada de lo que yo haga realmente es aceptable delante de Dios, porque para Dios es mucho mejor el obedecer que los sacrificios. Bueno, entonces eso es algo muy importante que nosotros debemos como de entender y poner en práctica. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo obedecer sin ser irreverente? Bueno, ¿cómo obedecer sin ser irreverente? Entonces me puedes preguntar, oye, entonces ¿cómo puedo empezar a obedecer y no ser irreverente delante de Dios, ¿no? Bueno, comienza a escuchar la palabra de Dios, no solo a cantar a Dios, tiene que ver con nuestra vida y actitud, ¿no? Siéntate, escucha, ¿no? Escucha una predicación, escucha lo que Dios quiere enseñarte a través de su palabra, ponte a leer la Biblia todos los días. Es muy importante escuchar la voz de Dios para que puedas aprender más acerca de su corazón, de sus pensamientos, de sus palabras, de lo que Dios quiere enseñarte a tu vida, a mi vida. Es muy importante aprender de Él, ¿no? Entonces, muchas veces cuando escuchamos predicaciones, si tú tienes una iglesia y te congregas, o si no la tienes y de repente pues escuchas estos estudios que mandamos grabados, no sé si te ha pasado que de repente te cierras los ojos, no los escuchas, te estás durmiendo en la predicación de la iglesia, te duermes en la predicación que estás escuchando aquí, de repente te interrumpen, dices, ay, bueno, aquí para el audio, luego lo escucho, ya no lo escuchas, se te olvida, ¿no? Y a lo mejor dices, no, es que estoy muy cansado, trabajo toda la semana, no tengo tiempo, me estoy durmiendo, no sé, 1000 pretextos que uno puede poner, ¿no? Delante de escuchar una predicación o un audio o en tu iglesia si es que tú vas. Pero sí, déjame decirte, ¿no? O sea, realmente hay lugares a donde a veces vamos o vas y no importa si trabajaste 1000 horas la semana, pero estás atento, ¿no? No importa si te desvelaste el día anterior, pero estás con los ojos bien abiertos, ¿no? Y estás al pendiente de lo que las personas hacen o dicen, ¿no? Pero a veces cuando estamos delante de Dios en una predicación, no lo estamos y ponemos 1000 pretextos. Yo creo que ha pasado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque probablemente eso revela más una actitud de rebeldía en el corazón que realmente un cansancio, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y checar nuestro corazón y ver si realmente es una actitud más de rebeldía que otra cosa. Bueno, el segundo punto, cuando puedes ser irreverente delante de Dios es cuando haces oraciones descuidadas, ¿no? Y vamos al verso 2, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, ¿no? Luego el verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. La oración, el orar a Dios, el platicar con Dios es un gran privilegio.
¿no? Tenemos una audiencia delante del rey. Tienes que saber delante de quién estás, ¿ok? Tienes que tener cuidado. No puedes ser irreverente delante de Dios. Sí debe ser una amistad, sí debe ser una profunda confianza, por supuesto que sí. Sí podemos decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón y ser súper sinceros delante de Dios, pero, recuerda que no puedes hablar de una manera grosera delante de Dios, porque tienes que recordar delante de quién estás. No estás delante de un fulanito o de una persona cualquiera, estás delante de Dios, del Rey, del Creador. Debemos de tener en cuenta delante de quién estamos y teniendo en cuenta delante de quién me presento en esos tiempos de oración, puedo evitar ser irreverente en mis oraciones. Vamos al verso 4 y 5 de Eclesiastés 5. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿no? Cuando hacemos votos a la ligera, ¿no? Debemos hacer votos y promesas delante de Dios y cumplirlas. ¿Qué significa eso? Hacer promesas es... Hay dos tipos de personas, ¿no? Que hacen promesas pensando en no cumplirlas y hay otras personas en que hacen promesas, ¿no? Pensando, pues que, no sé, en algún momento van a romper esa promesa, ¿no? Entonces, hay veces que hay personas o gente que tienen una relación con Dios medio rara. ¿Por qué? Porque piensan que dan votos por beneficios. Por ejemplo, te voy a explicar, ¿no? Tienen una relación, o más que una relación con Dios, es una religión vacía, ¿no? Porque hay veces que las personas o hay gente que dice, Dios, no sé, te prometo hacer mi devocional todos los días, orar todos los días, escuchar todos los audios de lo que dice la Biblia todos los días, ir a mis predicaciones todos los domingos, pero sí consigo o tú me das el trabajo y el salario que yo quiero, ¿no? Obviamente, Dios no se agrada de ese tipo de votos, ¿no? Es como ese voto por beneficio. O sea, yo hago esto, Dios, pero tú me tienes que dar a cambio eso. Eso no sirve, eso no le agrada a Dios. Eso no es bíblico. El tipo de voto que a Dios le agrada, o es el tipo de promesa que a Dios le agrada, es el tipo de, como el que se da en el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, el hombre y la mujer se expresan sus votos mutuamente, ¿no? Se prometen ser fiel, se prometen muchas cosas, ¿no? Estar en la salud y en la enfermedad porque se aman. O sea, el hombre no le dice a la mujer, yo te prometo ser fiel si tú me eres fiel, ¿no? Yo te prometo estar contigo en la enfermedad y en la salud si tú estás conmigo en ese momento. O sea, no es un voto por un beneficio, simplemente ellos hacen los votos porque se aman y porque van a estar a pesar de la situación, ¿no? A pesar de si la otra persona está o no está, si cumple o no cumple sus votos, en el matrimonio es, bueno, yo los voy a hacer a pesar de que tú no los cumplas, porque yo te amo, porque es un tipo de amor ágape, un tipo de amor sin condición, ¿no? Porque es el amor que Dios tiene por nosotros. Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de nuestro pecado y de nuestra maldad. Es así como si tú has llegado a hacer promesas a Dios, es así hacerlas, no esperando un beneficio de Dios, simplemente hacerlas porque amas a Dios y porque respondes a ese amor. Pero recuerda, si tú haces ese tipo de promesas delante de Dios, cualquier tipo de promesa delante de Dios, cúmplela. Porque acuérdate delante de quién estás. Y si tú le haces una promesa a Dios, tienes que cumplirla. Otro tipo de adoración irreverente es cuando te presentas en adoración en pecado, ¿no? Y vamos a ver el verso 6 y el 7. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Aquí hay algo que Dios nos enseña, es que cuando vas a adorar, cuando estás en esa entregando tu vida, en esa oración, donde tú le estás entregando todo lo que eres, cuando estás cantando alguna alabanza y tienes una vida de pecado y no te has arrepentido, lo que pasa es que estás acumulando disciplina para tu vida. Lo que necesitamos hacer es confesar nuestro pecado, ¿no? Y si alguien que vive en pecado, pero
está adorando, está predicando el evangelio, está yendo al metro y hablando de la salvación de Cristo, pero tiene una vida de pecado. Y ya hablamos de todas esas vidas de pecado, ¿no? Mentir, robar, fornicar, vivir en unión libre, todo eso. Y no lo has confesado y no has arreglado esa situación y hacer las cosas correctamente, eso es religiosidad. Eso definitivamente es religiosidad y eso no agrada a Dios, no agrada en absoluto a Dios. Y vamos a leer primera de Juan 4:18 y veamos lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor es Jesucristo, su sacrificio, ¿no? Y en él no debe haber ese temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando uno tiene ese miedo por la inseguridad, pues viene el estrés, ¿no? Las enfermedades, gastritis, colitis y todo eso. Por eso dice, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿no? Y luego en el 19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Debemos entender que Dios nos ama, que entregó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros y que Él es misericordioso. Y cuando tú entiendes eso en tu vida, no hay otra forma más que responder a Dios adorándole, entregándole tu vida, queriendo con todo el corazón hacer su voluntad, no solamente una actividad cristiana, sino realmente someter tu voluntad, tu vida, tus pensamientos, tus anhelos a la voluntad de Dios, decidir honrar a Dios, decidir obedecerlo, decidir conocer su palabra y decir, bueno, esto no es lo que yo quiero, no me gustaría hacer esto, yo pienso que podría hacer de otra manera, yo creo que se puede hacer de otra forma, pero esto es lo que dice la Biblia. Y entonces voy a hacer a un lado lo que yo creo, pienso que puede ser mejor y me someto total y absolutamente a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Y entonces ahora sí, todo lo que yo haga, alabanzas, servir a Dios, danzar en iglesia, predicar el evangelio a otros, a ese tipo de sacrificios espirituales, Dios los va a aceptar y los va a ver con agrado porque Él va a ver tu obediencia, no solamente en esta área, sino en todas las áreas de tu vida. Entonces, bueno, espero pues haya sido de bendición este estudio, que realmente puedas meditar en este tiempo como realmente en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que Dios te está hablando en este momento? ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida? ¿Qué hay cosas que necesitas o necesitamos pues exponer delante de Dios? ¿Qué pecados todavía hay en nuestro corazón que no hemos confesado delante de Dios? Y que sea el momento de poder, ahorita en este momento, si estás en tu habitación o donde estés, pues arrodillarte y ponerte a cuentas con Dios. Y si has estado haciendo cosas mal o hemos estado haciendo cosas mal, es el momento en ponernos a cuentas delante de Dios y que Dios nos perdone y transforme y restaure nuestras vidas para poderle adorar, para poderle cantar alabanza, servirle con todo nuestro corazón y rendirnos totalmente a su voluntad, a sus pies y dejar que Él obre en nuestras vidas y nos siga transformando y nos siga llevando de esa gloria en gloria. ¿Qué te parece? Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pedimos, Padre, para que tú nos guíes en hacer tu voluntad, Señor, que tú nos guíes a obedecerte, que tú nos guíes a tener una adoración conforme a tu corazón, Señor, y tú produzcas en nosotros esos frutos de arrepentimiento honestos que nos lleven a salvación, que nos lleven realmente a hacer tu voluntad, a obedecerte y entregar toda nuestra vida en respuesta a ese amor que tú nos diste y nos demostraste al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, te amamos, te adoramos y te alabamos, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón.
te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. En mi corazón te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para